Muy buenas a todos. En este video vamos a ver la solución de una función que nos está generando un espacio de 3 dimensiones y vamos a encontrar si es que existe un valor máximo o si es que existe un valor mínimo. Entonces vamos a ver si tiene algún máximo o un mínimo y pues vamos a encontrarlo. Para eso, recordemos que esta parte de los máximos y mínimos es una de las aplicaciones de las derivadas ordinarias, en donde lo primero que tenemos que hacer, bueno, yo podría como nombrar los pasos para resolver esto y propondría que el primer paso es que calculemos las primeras derivadas parciales. Las primeras derivadas parciales. Primeras derivadas parciales. Muy bien. Y las primeras derivadas parciales de una función de f de xy, acuérdense que f de xy puede tener diferentes derivadas parciales en diferente orden. Sabemos que f de xy es igual a una función z, vamos a llamarla z, y lo primero que voy a hacer pues es calcular la derivada parcial de z con respecto de x, y voy a calcular la derivada parcial de z con respecto de y. ¿Sale? También recuerden que esa derivada parcial de z y esta derivada parcial de con respecto de x y esa derivada parcial de z con respecto de y, pues también la podemos encontrar como derivada parcial de f con respecto de x, la derivada parcial de f con respecto de y. F, acuérdense que es nuestra función. ¿Sale? Muy bien. Entonces, si f de x, vamos a calcular la primera, f de x, x, y. Esta es otra forma de escribir la primera derivada parcial con respecto de x. Nuestra función es esta de aquí. Solamente tenemos dos valores con x y la derivada de x cuadrada es 2x y la derivada de menos 2x pues es menos 2. ¿Sale? Entonces escribimos eso aquí. 2x menos 2. Y la derivada parcial, la primera derivada parcial de y con respecto de x y con respecto de y es igual a 2y menos 6. Muy bien, yo lo llamaría así como que el primer paso, calcular las primeras derivadas parciales. Enseguida propondría que igualemos las derivadas parciales a 0 para encontrar los puntos críticos. Igualamos las derivadas parciales a 0. Entonces, si estoy diciendo que quiero igualar mi derivada parcial con respecto a 0, pues esto es igual a 0. Por lo tanto, esto es 2x menos 2 es igual a 0. Y de este lado tenemos lo mismo. Igual a 0. Y aquí tenemos 2y menos 6 igual a 0. Muy bien. Entonces, vamos a despejar a x. Al despejar a x, lo que voy a hacer es encontrar esos puntos críticos. Y en este caso es 2 sobre 2. Y x es igual a 1. ¿Sí? Y de este caso tenemos que y es igual a 6 entre 2 y y es igual a 3. Por lo tanto, mi punto crítico de esta función es 1,3. 1 en x, 3 en y. ¿Sale? Cuando igualamos las derivadas parciales a 0 y despejamos lo que es x y despejamos lo que es y, al despejarlas encontramos los puntos críticos. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es reescribimos. Vamos a reescribimos la ecuación f de xy. Mi ecuación f de xy inicialmente pues está dada por esta ecuación de aquí, f de xy. Entonces vamos a reescribir esa función f de xy, vamos a reescribirla de tal manera
que primero tengo que agrupar mis términos de las x cuadrada menos 2x, y luego más y cuadrada menos 6y. Si se fijan, eso tiene una forma en la que nosotros podemos completar binomios al cuadrado. Y luego aquí tenemos más 14, ¿sale? Esta parte de aquí yo podría completarla, más y cuadrado menos 6y, voy a poner más 14 acá, igual a 0. Puedo completar esos binomios, ¿de qué manera? Bueno, voy a completarlos analizando mis puntos críticos. Vimos que mi punto crítico es 1 y mi punto crítico para y es 3. Entonces, si quiero trabajar con la parte de las x, trabajo con el punto crítico de las x. Que en este caso, mi punto crítico puede ser x menos 1, ya que, ¿de dónde saqué que era x menos 1? Ah, pues bueno, x es igual a 1. Y de aquí, pues lo igualo a 0. Este 1 está positivo, pasa negativo. Y x menos 1 igual a 0. Entonces, x menos 1 lo puedo elevar al cuadrado. Y esto me va a dar x cuadrada menos 2x más 1. Observen que el x cuadrada y el menos 2x ya están aquí. Pero me hace falta el más 1. Y ese más 1 se lo voy a sumar aquí. Pero ojo, no nada más es decir, ah, bueno, le sumé un más 1. ¿Ahora qué voy a hacer? Entonces, ese más 1, pues también se debe de colocar del otro lado. Entonces, al ponerlo del otro lado, se va 0 más 1. Agrego ese 1 que puse ahí, ¿sale? Muy bien. Ahora, vámonos con la parte, con la parte de la y. Tengo que es y menos 3. Y menos 3. Y este y menos 3 lo voy a elevar al cuadrado. Acuérdense que y es igual a 3, despejo el 3 y lo igualo a 0 la ecuación. Entonces y cuadrada menos cuadrado del primero menos el doble producto del primero por el segundo, 2 por 3, 6y. Más 9. Vean que el y cuadrada menos 6y pues es este de aquí. Entonces aquí le vamos a poner más 9. Y eso que puse ahí, pues también lo pongo del otro lado. Entonces vamos a reescribir que esta ecuación lo que tenemos es que es x menos 1 al cuadrado, que es todo esto, ¿sí? Más y menos 3 al cuadrado, que es todo esto, y tenemos que es 9 más 1, esta parte de aquí pues me va a dar 10, y está sumando, va a pasar del otro lado restando. 14 menos 10 me va a dar 4, más 4 igual a 0, y esta es mi expresión reescrita de f de x, ¿sale? Y una vez que tenemos esa expresión, pues es más fácil que verifiquemos los puntos. Entonces, como paso número 4, pondríamos que vamos a verificar cada punto. Y tenemos que nuestro punto es f de x, y debe ser mayor o igual a AB. Vamos a ver si esto es verdad o no. Vamos a verificar por partes. Primero nos vamos con este de aquí, ¿ok? Entonces esto va a ser x menos 1 al cuadrado debe ser mayor o igual que 0. ¿Esto es correcto? Pues vamos a evaluar x, ¿cuánto vale? X vimos que vale 1. Y pues 1 menos 1 va a ser 0 y 0 al cuadrado es 0. Entonces es mayor o igual que 0. Es correcto. ¿Sale? Y f de x, y será mayor o igual que a, b. Bueno, entonces la expresión esta de aquí sabemos que es correcta porque pues, evaluamos a la y con valor de 3 y 3 menos 3 va a ser 0 y al cuadrado pues es 0. Entonces, ahora lo que tenemos que analizar es, tenemos que f de xy
pues realmente, primero lo hicimos como por partes, ¿no? Ahora tenemos que ver que f de xy tiene que ser mayor o igual que 4. O sea que estas dos de aquí sean mayor o igual que este de aquí. ¿Sale? Y para eso pues tenemos que f, pero x vale 1 y y vale 3, debe de ser mayor o igual que 4. Y esto lo vamos a evaluar pues en esta parte de aquí. ¿Sí? Y tenemos que es 1 menos 1 menos 1 al cuadrado más 1 menos 3 al cuadrado más 4 igual a 0. Entonces, y aquí no es 1, es 3. 3 menos 3. ¿Sale? Entonces 1 menos 1 al cuadrado es 0, más 3 menos 3 al cuadrado es 0, más 4 es 4. Y 4 es mayor o igual que 4. Por lo tanto, tenemos que f de 1,3 es un mínimo relativo. Ahora, vamos a comprobar cómo se ve esa figura y si realmente estamos encontrando un mínimo relativo. Para eso, lo que tenemos que hacer pues, es graficar esta función de aquí. ¿Sale? Entonces, vamos a graficarla. Muy bien, ya nos encontramos en la aplicación de MATLAB. Y lo que vamos a hacer es graficar esta ecuación de x cuadrada más y al cuadrado menos 2x menos 6y más 14. Perdón, es más. Recuerden que antes de cualquier otra cosa, tenemos que dimensionar cuánto vale x y cuánto vale y. Para eso, como voy a hacer una gráfica en 3 dimensiones en el espacio, lo que voy a hacer es escribir el siguiente comando. X, Y va a ser igual a mesh, déjenme quitar esto de aquí, ser igual a mesh grid, y voy a poner el intervalo, vamos a ponerlo de menos 10 a 10, menos 15 a 15, de menos 15 hasta 15. Vamos a cambiarle el tamaño de paso, vamos a ponerle que vaya de 0.5. ¿Sale? Vamos a ponerle un punto y coma para que no me muestre las operaciones, pero con esta sentencia lo que estoy haciendo es dimensionar lo que va a valer x y lo que va a valer y, de menos 15 a 15, ¿sale? Y después vamos a evaluar esos valores aquí. Y para eso pues debemos tener una función que sea una función z igual a, y vamos a ver que z va a ser igual a esa función. Pero esta función, pues z es igual a x cuadrada más y cuadrada menos todo eso. Y vamos a ponerle un punto aquí. Vamos a ponerle un punto aquí. Esto es por operaciones vectoriales. Ponerle un punto aquí. Y menos 6y. ¿Sale? Aquí la multiplicación ya no es necesario si ya lo hicimos en la parte de los circunflejos. Pero a mí me gusta ponerlo siempre en la mayoría de las operaciones. ¿Sale? Entonces, vamos a ponerle punto y coma para que no nos muestre las operaciones. Damos Enter. En teoría ya tenemos evaluado todo y el gráfico lo vamos a generar con la función mesh z. Y ese vamos a llamar gráfica. Yo sé que la palabra gráfica lleva acento, pero no se pueden poner acentos en las palabras que vamos a guardar en MATLAB. Entonces gráfica, vamos a poner mesh z. Y eso me genera la gráfica. Primero lo que vemos aquí es, me dice Surface with Properties.
Eso es la superficie con sus propiedades. ¿Qué propiedades tiene? Bueno, el edge color es el tipo de paleta de color que está utilizando, el estilo de línea y algunas otras características. Los datos, tenemos una matriz de 1 por 61, es un vector fila, y luego tenemos pues 1 por 61, perdón, es un vector columna, ¿sí? Luego tenemos igual, y lo que hace la matriz Z es 61 por 61 para que me pueda generar esa gráfica. Ustedes no tienen que preocuparse por esto, MATLAB lo hace todo por ustedes, pero les muestra las propiedades, ¿sale? Y aquí está mi gráfica, y esta es la gráfica de la función. Observen que en la gráfica de la función, pues déjenme escribir sobre ella. En esta gráfica calculamos el punto crítico, que es un mínimo local, pero la figura es una figura convexa, tiene un comportamiento convexo, es decir, que solamente tiene un mínimo. Y al encontrar ese mínimo relativo, pues ese mínimo relativo también es un mínimo global, ¿sí? Un mínimo global o un mínimo absoluto. Entonces es el mínimo mínimo. En este caso, para este ejercicio, el mínimo relativo resultó que también es un mínimo absoluto. Y con esto podemos ver que con las derivadas ordinarias podemos encontrar los valores mínimos y los valores máximos de una función.